Debemos agradecer que ambas comisiones hayan recogido, he contado más o menos una docena de modificaciones al proyecto de ley. Eso habla muy bien de las presidencias, pero también habla muy bien de que este proyecto de ley no era perfecto. Seamos sinceros, porque a mí no se me va a olvidar la presencia de un congresista que vino acá a gritar, porque fue lo único que hizo, obstruccionista, obstruccionista, obstruccionistas. Cuando en realidad nosotros lo que habíamos estado haciendo durante todo el día era recomendaciones para mejorar el proyecto de ley. No, no ha sido el congresista lejano, esta vez no ha sido el congresista lejano. Por si acaso había dudas. Entonces, claro, más de una docena de observaciones que han sido acogidas, como por ejemplo desechar el silencio administrativo positivo, establecer la responsabilidad, parece súper bien. El tema de la anotación preventiva, que se nos había pasado o se les había pasado al Ejecutivo, sumamente importante. Incluso también el tema de levantar de oficio ese registro preventivo. Gracias por escuchar el pedido de los proveedores. Qué importante haber escuchado también al Contralor de la República, ¿no? Quien vino con buenas ideas, como por ejemplo el control concurrente, y que ya ha sido incluido dentro del proyecto. Qué bueno, presidentes, que hayan atendido los reclamos del conflicto de intereses. Lo último que quisiéramos nosotros ver es a Westfield asesorando este tipo de determinación de responsabilidad civil. Y así como otras, ¿no? La información a la OCE, la detracción con un tope del 10%, la sanción por no detraer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había mucho por lo cual trabajar, por si a algunos congresistas les queda la duda por ahí. Y veo que algunos están anotando cada una de esas observaciones. En fin, también creo que el día de hoy tenemos que encontrar una reflexión bastante buena. Hay algunos que piensan que la mesa directiva no quería escuchar a los trabajadores porque podían oponerse de una manera agresiva a esto de acá. Bueno, el día de hoy los trabajadores nos han dado una lección. Yo creo que la tienen más clara que muchísimos de nosotros. Ellos han venido y han dicho, oigan, nos preocupan dos cosas, que no haya obras, pero también nos preocupa que seamos los grandes ausentes en el proyecto de ley. Que se venga a pagar todas las deudas que se tiene, que se venga a pagar las deudas tributarias, que ahora haya incorporado a los proveedores, pero que nosotros seamos los grandes ausentes en esta solución. Entonces a mí me parece fenomenal que hayan venido, que hayan dicho, estamos de acuerdo con que haya alguna salida, pero no se olviden de nosotros. Y creo que es total y absolutamente justificable el reclamo que ellos han hecho y que ha sido alcanzado a la mesa directiva. Algunas ausencias, todavía han recogido sí una docena de observaciones, presidente, pero tengo por lo menos 20 observaciones más que rogaría fueran tomadas en cuenta. Primera observación, no tenemos en esta norma infracciones y sanciones. Necesitamos determinar infracciones y sanciones a nivel legal. Si no hay infracciones y sanciones, la norma no tiene dientes, como quien dice. Y finalmente van a incumplirlo. Necesitamos hacer esas precisiones. Número 2, coincido con la observación que hizo el congresista Olechea. No entiendo, y esa sí sería una pregunta aprovechando la presencia de la ministra, la diferencia que se hace. O sea, se ha dividido en tres partes este dispositivo, ¿no? Quienes ya han sido condenados o hayan reconocido la comisión de un delito, las consorciadas y los terceros lo que se involucra en un sistema de colaboración. Pero lo que no se entiende es por qué, como lo decía el congresista Olechea, en el primer grupo, a ver si encuentro los artículos, el primer grupo en el artículo 6, señala, ¿no?, un margen neto de ganancia equivalente al 10% del pago respectivo sin incluir IGB. Sin embargo, cuando vemos en los otros dos casos, y me estoy refiriendo al artículo 9 y al artículo 15,
la referencia de incluir o no incluir el IGB no se presenta. Entonces sería bueno saber cuál es la lógica para hacer una distinción de esa manera. También sería interesante saber cuál es la lógica de que se prohíba contratar con el Estado a las del primer grupo, pero no a las otras. Y esto lo hago simplemente con el ánimo de entender y no terminar aprobando una norma que sea vulnerable, constitucionalmente hablando, y que se vayan al Tribunal Constitucional y que nos digan, oye, me estás tratando de manera distinta cuando no corresponde. En el artículo 4, presidente, específicamente en el numeral 4.1, se habla de la transferencia de activos y han precisado que se refiere a bienes del activo fijo. Me gustaría saber por qué es que han hecho esa precisión, porque pueden haber activos que no necesariamente sean activos fijos, que tuvieran un valor sumamente alto y que estarían liberados de cualquier tipo de restricción. En la venta de activos se refiere única y exclusivamente a la reparación civil. Volvemos acá a hacer la precisión de la deuda tributaria, de las acreencias a proveedores MIPE y, por supuesto, a los trabajadores, tal y como nos lo han señalado el día de hoy. Tengo una duda, yo creo que no he entendido bien el proyecto, pero tengo una duda que sí me parece vital. Todo se habla o parte desde el momento en el cual el procurador ha definido el monto o la cuantía de la responsabilidad civil. La pregunta es, ¿qué pasa mientras no lo hagan? Porque ya vamos varios meses en que no han determinado cuánto es la responsabilidad civil o la reparación civil y ¿qué implica eso? ¿No se va a aplicar la norma hasta que se dé ese punto de partida? ¿O sí se va aplicando sin límite, sin tope? Creo que eso sería importante, creemos que eso debería ser señalado en la norma. En el punto 4.2, esto de que hablábamos, si es que yo transfiero los activos sin la autorización del Ministerio de Justicia. Acá entiendo que los asesores han tenido una discusión, porque hay quienes dicen de que no quieren la nulidad del contrato, porque dicen que están asegurándolo con la responsabilidad solidaria. La verdad es que a mí no me gusta esa idea, porque yo puedo transferir a alguien que no tenga ningún tipo de capacidad económica, entonces ¿qué responsabilidad solidaria me interesa? Yo lo que prefiero, y ahí, cosas de la vida, coincidimos con el congresista lejano, prefiero la nulidad. Prefiero que todo se retrotraiga definitivamente. Como noveno punto, en lo que se refiere a los proveedores MIPES, sí está bien, se les está incluyendo. Ahora, quizás deberíamos tener algún tipo de tope en respecto a los activos que puedan transferir, ¿no? No sé, sugiero, por ejemplo, que sean 100 UITs, que sea respecto a MIPES que sean empresas peruanas, y también hacer una precisión respecto a los plazos que se deben observar dentro de estos procedimientos para ellas. Como décimo punto, se refiere al 5.2, al uso del fideicomiso. Y acá reitero, ¿por qué no incluir obligaciones laborales, obligaciones tributarias? Todo se está circunscribiendo a la reparación civil y creemos que eso no es suficiente. Como punto 11º, sería bueno que, optando por esta idea que han tenido de la veeduría también tuviera como encargo verificar el cumplimiento de la cautela de la cadena de pagos. O sea, no solamente que me cautele el hecho de que se está cumpliendo con la reparación civil y todo lo demás, sino que además cautele el hecho de que se esté cumpliendo con los proveedores, que se esté cumpliendo con los trabajadores, que se esté cumpliendo con las obligaciones tributarias. Eso me parecería o nos parecería acertado. En el punto 8.6 del proyecto, creo que hay un error, porque se habla o al cumplimiento de la vigencia del artículo 21, porque este artículo 21 habla sobre las que se encuentran en investigación fiscal, y este artículo 8 en realidad se aplica a condenadas y confesas. Creo que hay un error ahí involuntario que han tenido. En el artículo 9, sigo con la duda, no me lo han resuelto, de por qué estamos excluyendo de este tema a las consorciadas que no estuvieron al momento en el cual se hizo la adjudicación,
pero que sí llegaron a favorecerse o a beneficiarse, mejor dicho, de las utilidades malavidas. O sea, puede ser que al momento en el cual se hizo la adjudicación ellos no formaban parte del consorcio, pero también puede ser que días después hayan tenido una cesión de posición contractual, y esto lo sabe súper bien el presidente de la República o First Capital y Westfield, pero haciendo esa cesión de posición contractual, simplemente quedarían fuera de la aplicación de esta norma. Entonces creo que es un error. Recuerden que nosotros levantamos la voz diciendo las consorciadas deben estar incluidas, no porque determináramos que tuviera responsabilidad o no, eso lo deberá el Poder Judicial. Nosotros lo dijimos porque las consorciadas habían recibido dinero que venía de un origen ilícito. Como tema 14, coincido con lo que ha dicho el congresista Olechea. Sí, pedir una responsabilidad solidaria es demasiado. Y tenemos que tener cuidado, porque si bien a nosotros nos encantaría la norma más dura del planeta contra todas estas constructoras, también tenemos que ser conscientes de que siguiendo malas costumbres van a ir no vamos a decir malas costumbres, sino inadecuadas o inconvenientes costumbres, podrían irse al Tribunal Constitucional y tirar abajo la ley. Entonces, debería ser, sí, coincido, mancomunada, pero no por el grado de participación en el acto corrupto, eso no, porque eso lo va a definir el Poder Judicial, pero sí en el porcentaje que hayan participado de las utilidades. Como 15º punto, veo que han incluido que el fideicomiso no solamente pueda ser administrado por el Banco de la Nación, sino también por otras entidades del sistema financiero. Quisiera saber por qué han hecho esa modificación, es pura curiosidad. 16º, el tema de los dividendos. Yo le había comentado a la ministra a través de la presidencia que me preocupaba lo que decía el numeral 12.1. En el numeral 12.1 se hace referencia a dividendos, pero claro, no sabemos a qué entendemos por dividendos. Quizás debiéramos hablar de utilidad atribuida, y esa es una alternativa que pongo sobre la mesa. El punto 17º, que no ha sido respondido y que lo planteamos en las reuniones anteriores, era ¿por qué el 10%? ¿Por qué el 50%? O sea, ¿cómo llegamos a estos porcentajes? Y me preocupa porque no todos los casos o todos los proyectos arrojan una misma utilidad, un mismo resultado. En muchas puede ser que este 10% se quede sumamente corto y en otras puede ser que sea elevado. Entonces yo no sé si es que, y lo pongo en la mesa como para encontrar algún tipo de solución, si es que deberíamos amarrarnos a un 10% o poner un tope máximo, un tope mínimo y que a través de decreto supremo se defina en cada uno de los proyectos qué es lo que corresponde. Debo confesar que mi 18ª observación se refiere también a la recomendación del congresista Olechea respecto a la ejecución de cartas fianza. Me parece interesante, sin embargo, y se lo comenté, si bien las entidades del sistema financiero pueden estar contentas con una disposición como esta, creo que toca también preguntarles a una entidad como Capeco qué piensa al respecto, ¿no? Porque claro, si bien las entidades del sistema financiero van a quedar como que las entidades que cumplen con ejecutar las cartas fianzas, habría que ver cómo queda esto en el récord de las constructoras correspondientes. La 19ª observación es respecto a la quinta disposición final, quinta disposición complementaria y final. Dice, el Procurador Público del Estado que corresponda estima el monto de reparación civil siguiendo las mejores prácticas internacionales de acuerdo a los criterios que determina el reglamento. Creo que es un error. Creo que debemos poner por lo menos los aspectos básicos y fundamentales dentro de la ley. Dejarlo esto al reglamento es empezar muy mal. O sea, sobre todo si estamos viendo que toda esta norma gira alrededor de la definición de cuál es la responsabilidad civil que tiene que definir el procurador. Entonces tenemos que darle algunos elementos mínimos que digan, oye, los tienes que calcular, pero teniendo en consideración A, B, C, D, por lo menos, en un marco legal para que después no tengamos problemas. Mi 20ª observación
es respecto, y la última, gracias por la precisión, es respecto a la 7ª disposición complementaria y transitoria, en la cual se establece, y esto sí lo había advertido, que el ejecutor colectivo de la SUNAT no puede disponer que se traigan medidas cautelares previas o definitivas. Reconozco que en las anteriores sesiones le decía, es importante escuchar a la SUNAT porque la SUNAT ha trabado una serie de medidas que han imposibilitado el flujo económico y que se paguen a los demás eslabones de la cadena. Pero tampoco pues es que hay que desvestir un santo para vestir al otro, ¿no? Acá ya me parece excesivo de que les digan a la SUNAT que no van a poder hacer ningún tipo de medida cautelar cuando, y ayer lo decían en el PAT, si alguien ha podido cobrar algo, ha sido la SUNAT, que ha trabado las medidas correspondientes. Quizás un término adecuado sea eliminar las medidas cautelares definitivas y dejar, o mejor dicho, eliminar las previas y dejar las definitivas, es decir, cuando ya la deuda se encuentra totalmente esclarecida. Sí, una interrupción me pide el congresista Lescano. Congresista Lescano. Presidente, ahora también lo tenemos al ministro de Justicia para esta importante sesión. Sin embargo, también tenemos informes remitidos a la Comisión de Constitución que son muy preocupantes. El decreto de urgencia 03 se ha dado en febrero del año 2017 y hubo modificaciones por el Congreso. Y este informe, señor ministro, es de noviembre del año pasado. Y lo que se dice acá, señor, es bastante preocupante porque se le hace una pregunta para establecer qué acciones había tomado el procurador público ad hoc sobre las empresas brasileñas corruptas. Y lo que dice el Ministerio de Justicia a noviembre del año pasado, dice, de acuerdo con la información proporcionada por el procurador público ad hoc para los casos Odebrecht, a la fecha solo se tiene como sujeto comprendido al grupo económico Odebrecht y sus empresas vinculadas. Nada más. Todas las demás empresas que han participado en estas coimas, en estos hechos delictuales, no están comprendidas en las acciones que está tomando el Ministerio de Justicia a noviembre. Es decir, JJ Camet, las otras empresas, las empresas socias, las consorciadas, no estaban siendo investigadas ni materia de denuncias por parte de la Procuraduría, solamente Odebrecht y sus vinculadas. Y eso supone impunidad. Es decir, no tomar acciones sobre otras empresas es impunidad. Solamente Odebrecht y sus vinculadas. Las demás, OAS y las otras empresas, Camargo y Correa, etcétera, etcétera, nada. A mí me parece una situación que el ministro que está en estos momentos nos debía dar algún tipo de explicación sobre este asunto, ¿no es cierto? Y hay otra precisión en este informe, señor presidente, del Ministerio de Justicia, donde establece que la Procuraduría Pública ha determinado un monto de reparación civil de 1.480 millones de soles a favor del Estado. Ya determinado. Ese monto está vigente, no está vigente. Y respecto a la carretera Chanca-San Luis, en el departamento de Ancash, haya determinado 248 millones como reparación civil. Ya desde noviembre del año pasado. Queríamos preguntar, señor, si eso sigue vigente o hay un cambio. Y finalmente, señor, el Ministerio de Justicia también nos decía que ya las empresas habían estado pidiendo daciones en pago. Hay 39 solicitudes de daciones en pago, es decir, que la empresa a los proveedores se les puede dar bienes muebles en pago de las deudas que tiene. Y hay muchas peticiones. Habría que, por eso, redactar bien este dictamen para que estas daciones en pago se puedan aprobar antes de que se puedan transferir, para que no nos metan gato por liebre, porque hay bastantes pedidos. ¿Cómo estarán esos pedidos? ¿Los habrán autorizado o no los habrán autorizado? Hay tres aspectos que me parecen importantes y pertinentes a esta discusión que tenemos en estos momentos en las comisiones de Economía y Justicia, señor. Le agradezco la interrupción al congresista Torres. Puede continuar, congresista Sí. Miguel Torres. Me acaban de precisar, debo corregirme, de que sí se ha acogido este tema de que quienes hayan consorciado después de la adjudicación está incluida. Pero como no quiero dejar de tener 20 observaciones,
Vamos a hacer una adicional. Y es que tanto en el artículo 2, el artículo 9 y el artículo 15 hemos cambiado los delitos contra la administración pública por delitos de corrupción. No soy un especialista en la materia, pero me están informando de que eso es reducirlo. Entonces, sería bueno saber por qué han hecho esa reducción, porque venía de parte de ustedes de una manera bastante más amplia como delitos contra la administración. Presidente, ministros a través de la presidencia, creo que se va avanzando. O sea, no tengo ni la menor duda de que hay un ánimo de parte, y hay que reconocerlo cuando corresponde, del Ejecutivo de acoger las observaciones que estamos haciendo. Creo que también no les debe quedar ni la menor duda de que de parte legislativa, y bueno, y puedo hablar de parte de la bancada de Fuerza Popular, hay el mejor ánimo constructivo, no obstruccionista, constructivo. Sobre todo en una norma en la cual nosotros estamos hablando que vamos a tener una responsabilidad enorme. Han querido pasar por el Congreso de la República, rehusaron hacerlo a través de un decreto de urgencia. Entonces creo que nos merecemos el tiempo, la tranquilidad para poder absorber cada una de estas observaciones. Yo solamente he tenido 20, pero todos los miembros de la comisión han empezado a relatar justificadas observaciones que creo que tienen que ser atendidas. Finalmente, solicitar que no obstante que nosotros terminemos este capítulo, porque seguramente y ojalá podamos lograr tener una norma bastante eficiente, y sabiendo que quizás no es el momento adecuado, sí tenemos que dejar en claro que van a quedar cosas pendientes. Los padres de la criatura tienen que venir. O sea, puede ser que saquemos el proyecto de ley, pero queda clarísimo de que acá el señor Zavala y la exministra Marisol Pérez Tello tienen que venir a responder. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Miguel Torres. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Saludando a los ministros que nos acompañan.